Gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus vehículos, a sus locales comerciales. Gracias por dejarnos entrar allí donde está la familia en estos momentos. Tú que vas de camino tal vez a dejar a los chicos a la escuela o ya te encuentras trabajando. Gracias por dejarnos entrar no solamente a sus lugares de trabajo, sino por dejar entrar la palabra de Dios a sus corazones, por dejarse edificar a través de esta emisora. Y mientras prenda este micrófono, que Dios permita que todo lo que se diga aquí sea guiado por el Espíritu Santo, no para hablar tonterías, sino para decirte que Dios tiene algo precioso todavía con tu vida, que no te desanimes, que a pesar de que las malas noticias van y vienen, aquí Dios ha puesto por lo menos algo de luz en medio de tanta oscuridad cada vez que podamos hacer y hablar lo bueno, y que todo depende de lo que Dios va poniendo en nuestros corazones. Pastor, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecemos el día de hoy, aparte de decir fríos otra vez? Sí, buenos días, Ali, estamos bien, gracias al Señor, una oportunidad preciosa de poder estar acá, una mañana alegre que Dios nos da, típica de la época. Así es. Pero bueno, donde quiera que estés, que Dios te bendiga, que Él te cuide el día de hoy, que hoy sea un día para su gloria y que puedas vivirlo honrándole en todo momento y también mostrando lo que es ser sal y luz en medio de una sociedad que cada día se aleja más del Señor. Una oportunidad de poder estar acá y un saludo para ti que nos estás escuchando o que quizás nos vas a ver después de manera diferida. Así es, Paz, continuamos con la línea con la que hemos venido, ministerios, requisitos, cómo entender el llamado, cómo saber que de verdad Dios está llamándonos a ejercer alguna función dentro de la iglesia, y cómo es yo digo siempre protocolo, pero yo diría más bien hay unos requerimientos, ¿no?, que pues, tiene que cumplir la persona para ser apta para ciertas cosas. Así que yo creo que hoy nos vamos a meter un poco más en cuál es y si la Biblia realmente nos está hablando de este hombre, esta mujer, aptos para cumplir una función dentro del ministerio. Sí, bueno, ahí tenemos que partir desde el punto de vista de que hay diferentes tipos de, vamos a decirlo de esta manera, de ministerios, ¿no? Está el ministerio que Dios nos da a nosotros como un don cuando venimos a Cristo y un don que ponemos en el servicio de la iglesia o al servicio de la iglesia. Esto puede ser la música, esto puede ser la enseñanza, esto puede ser, no sé, dígase, según sea la necesidad de cada iglesia local. Y también está la otra parte que se ve también como dones, que hablábamos un poquito de esto ayer, en forma de oficios. O sea, personas que se dedican a una profesión que es un don que Dios les ha dado, pero se convierte en una profesión en la cual ellos desarrollan su ministerio en forma de un oficio. Y este tipo de ministerios, este tipo de oficios, sí tienen unos requisitos un poquito más estrictos, digo yo, en la palabra del Señor a la hora de poner a alguien en estos ministerios, según 1 Timoteo capítulo 3 y otros más. Yo creo que en este caso, cuando me refiero a esto, estoy conectando los dones en forma de oficio que Pablo da a los Efesios cuando dice: a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y, en mi punto de vista, pastores que sean maestros. Teniendo en cuenta también, como decíamos ayer, que el apostolado y la profecía no son oficios que nosotros vemos hoy en día o que están hoy en día en la iglesia, debido a la función específica que tuvieron ellos en la fundación, en establecer el cimiento sobre el cual luego los evangelistas y los pastores se encargan de edificar la iglesia. Por lo tanto, hoy en día, la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI y a partir de la muerte de todos los apóstoles, solamente se rige por pastores y evangelistas, y pastores que sean maestros, no pastores y maestros, sino para mí, pastores que sean maestros y evangelistas, o quizás evangelistas y pastores maestros, según siguiendo el orden bíblico, con el propósito de establecer una iglesia, construir una iglesia, edificar una iglesia sobre la base y el cimiento que los apóstoles y los profetas, que ya no están hoy en día, dejaron cuando ellos partieron, ¿no?, que es la enseñanza apostólica. En ese sentido, nosotros creemos en una sucesión apostólica, no como lo cree la Iglesia Católica, donde hoy en día Francisco I dicen ser que es el que trasciende hasta el apóstol Pedro, siendo Pedro el primer papa, lo cual no es cierto. Nuestra sucesión apostólica es sobre la base de la enseñanza de los apóstoles que pusieron el cimiento sobre la piedra angular que es Cristo, y nosotros construimos sobre esa base. En ese sentido, para ser evangelista y para ser un pastor, sí hay ciertos requisitos, más allá
de los requisitos morales y también de los requisitos que se demandan, por supuesto, desde el punto de vista espiritual. Y eso sí son diferentes a los requisitos que encontramos, por ejemplo, en una persona que tiene el don de servicio, una persona que tiene el don de poner cualquier don del Espíritu Santo en función del cuerpo de Cristo. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a la primera de Timoteo, ¿no? Capítulo 3, se dice, y es verdad que si alguno desea ser obispo o a noble función aspira, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. Quedémonos hasta ahí. En esto, yo me imagino, entra, por ejemplo, para la ordenación de un pastor, para la ordenación de algún líder en algún tipo de ministerio. Ahí juega un papel fundamental la iglesia y también los por decirlo así, los más, no ancianos de edad, sino los que de pronto llevan ya algún tiempo y algún tipo de testimonio. ¿Cómo es esto? ¿Quién nombra, por ejemplo, a esas personas? Bueno, como tú decías... y los requisitos son bastante... Sí, y hay muchos más, no solamente eso. Ajá. Pero como tú decías, todo parte de la iglesia local. La ordenación no es una transferencia de un don especial que las personas transfieren, valga la redundancia, sobre la persona que está siendo ordenada a la hora de imponer las manos. Eso no es lo que está queriendo decir para nada la idea del acto de ordenación. La ordenación sencillamente es una confirmación de que esta persona que está siendo ordenada ya dio prueba en la iglesia local de que tiene estos dones y estas características que tú mencionaste ahí, marido de una sola mujer, irreprensible, apto para enseñar, hospitalario. La iglesia ya dio fe de que esta persona tiene estas habilidades, las ha estado poniendo en práctica y han sido visibles en la iglesia, y por lo tanto, entonces la iglesia dice, nosotros creemos que esta persona tiene el llamamiento de Dios y las características de Dios para el ministerio pastoral, y queremos que sea uno de nuestros ancianos. O sea, en ese sentido, la iglesia convoca a otro grupo de personas que son pastores, que ya tienen ese llamamiento o esa responsabilidad, y estos pastores oran por esta persona. Siempre hay un concilio de ordenación y cosas así, pero bueno, ya estoy entrando en la parte de la ordenación. Estas personas oran por este candidato, le imponen las manos como diciendo, nosotros reconocemos y damos fe de que esta persona tiene estas características al igual que nosotros, y por eso lo hacemos uno de nosotros, para servir en la iglesia local que Dios lo ha llamado. La misma iglesia que ha visto sus dones y sus habilidades en práctica a medida que esta persona va avanzando en su vida cristiana. Me llama mucho la atención lo que sigue a continuación. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso y apacible y no amante del dinero. Creo que son específicos, ¿no? Sí, en esa parte... Pablo es específico y la razón por la que si tú miras, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta de Timoteo, primera carta capítulo 1, versículo 1, por ahí, le dice, te rogué que te quedases en Éfeso para que corrigieses lo que está mal. Por lo tanto, y para que establecieses ancianos en la ciudad, en las iglesias de la ciudad. La idea de por la razón por la que Pablo envía a Timoteo, a su colaborador, a este lugar en Éfeso, es precisamente para esto, para fortalecer la iglesia corrigiendo lo que estaba mal. ¿Y cómo se corrige lo que está mal? Es la pregunta que se desprende, ¿no?, de esa declaración. Es básicamente a través del ministerio pastoral, que se encarga de la enseñanza, estableciendo ancianos, obviamente pastores, y la predicación bíblica, porque más adelante después Pablo exhorta a Timoteo a predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque la predicación bíblica a través de una persona apta y capacitada para hacerlo es lo que hace que el cambio venga en la iglesia, obviamente por obra del Espíritu Santo. Esto hace parte pues de una gran gama de requisitos, ¿no? Y de muchas cosas, pero el tema es que el testimonio es el que va a hablar también, claro, de esa persona. No sí. Cabe con que nadie me conoce, pero yo fui, lo que hablábamos siempre, ¿no? Yo fui en mi país, sí. Yo serví en mi país, yo hice en mi país, y aquí pues estoy a disposición, pero resulta que nadie conoce realmente la historia y nadie se va a tomar el trabajo de empezar a llamar a las congregaciones a las cuales sirvió y el por qué salió o no salió. Sí. Eso también juega también a veces en contra, ¿no?, de ese llamamiento así fugaz de poner a servir ya a la persona. Sí, y yo creo que eso es lo que la iglesia tiene que ver. Nosotros hoy en día, en el mundo corporativo en el que nos movemos en Estados Unidos hoy en día, somos muy amantes del resumen. Queremos un resumen. Para donde quiera que tú vas a trabajar, sí, hace falta un resumen. Hasta para limpiar vidrios, hace falta un resumen. Y el problema mío con el resumen es que el resumen lo hace uno mismo. Yo puedo poner en el resumen lo que yo quiera. ¿Y quién me va a decir que no?
y después No yo te puedo... lo está enviando una empresa. No, exacto. Hablando de ti. Y al final del resumen hay una parte que dice referencias. ¿A quién piensas que voy a poner? ¿A mi enemigo? ¿A que va a hablar mal de mí? Voy a ponerle a la persona que cuando lo llame va a decir algo bueno de mí. Y es más, cuando yo entregue mi resumen, le voy a decir a esa persona, te van a llamar por teléfono porque te puse en mi resumen. Mira a ver lo que vas a decir de mí. De cierta manera, eso no funciona así en el ministerio pastoral. El apóstol Pablo dice algo interesante. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Lo que nosotros hoy en día llamamos resumen, Pablo lo considera una basura. Eso es algo importante. Yo creo que a veces nosotros, y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestras iglesias, sobre todo en los Estados Unidos, donde nuestra iglesia está compuesta de personas que vienen de otros países, que nosotros no tenemos la oportunidad de conocer cómo era su vida en otros países, su ministerio. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como pastores es darnos el privilegio de conocer y ver a la persona que está viniendo a la iglesia y ver cómo se desarrolla, ver cómo hace sus dones, ver cómo vive su vida cristiana, conocer un poquito su trasfondo, porque al final del día la única forma de tú saber si esta persona es genuina, es llamada por Dios o no, es conociéndolo. Eso vale más que un resumen editado y lleno de cosas que yo quiero que digan. Pero eso en realidad es lo más importante. Yo creo que eso toma un poco de tiempo. Yo prefiero tomarme el tiempo de conocer a una persona y ver si está apto con P o no para entrar en el ministerio antes que meterlo en un ministerio y después crear un problema mayor en ese ministerio por el simple hecho de correr con el apuro de poner a alguien a servir. Me llama la atención que habla, bueno, después del tema de no ser borracho, no ser violento, este pasaje también nos habla de que debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Uh-huh. Algo que hoy en día se ha perdido mucho, ¿no? Sí. Algo que hoy en día, incluso en casa, muchas veces no es que el hombre pierda el valor de ser la parte sacerdotal, la parte que dirige, no, sino que de una u otra forma quiere como imponer, y se vio el caso de un pastor que decía, y se volvió muy famoso ese tema, que decía, la mujer se tiene que callar en la casa, se tiene que callar en la iglesia, y lo tomaron bastante a mal, y creo que tal vez no fue la manera en la que lo quiso decir, a pesar de que ya quedó mal, ya quedó como un zapato. Sí. Pero pienso que a veces el tema de la mala interpretación para tener o acudir a estos textos y llevarlos a la vida cotidiana es donde fallan muchas personas en el ministerio. Sí. No, y uno de los más controversiales en esa lista que aparece en 1 Timoteo capítulo 3 es la frase marido de una sola mujer, especialmente en el contexto nuestro hoy en día, por lo que esto puede implicar, que si el pastor puede ser una persona divorciada, que si el pastor no puede ser divorciado, que si... ¿A qué se refiere Pablo cuando dice marido de una sola mujer? Uh-huh. Hay varias interpretaciones con esa opción, y yo creo que es una de las más cruciales. ¿Por qué razón yo digo que es una de las más cruciales? Porque cuando uno entiende lo que es el matrimonio, el matrimonio es la simbología, por decirlo de alguna forma, así, que ilustra la relación que existe entre Cristo y su iglesia. El hombre es Cristo en el hogar, la esposa es la iglesia. Por lo tanto, lo que yo modelo con mi esposa en mi vida matrimonial es una imagen, un reflejo al mundo de la forma en la que Jesucristo se relaciona con nosotros como iglesia. ¿Y quién mejor para modelar esto que un pastor? Por lo tanto, hay un problema muy grande cuando el pastor de la iglesia tiene un problema matrimonial o es una persona que no es marido de una sola mujer, usando esa frase, a la hora de ser la persona que está educando, edificando, preparando la misma iglesia para que sea la novia que se viste esperando al novio, como se habla en Apocalipsis, y al mismo tiempo su vida matrimonial no refleja eso. Así que yo creo que esa es una de las más importantes en el contexto en el que están. No estoy quitando la importancia de las demás, sino que es una de las que trae más implicaciones, específicamente en el contexto que nosotros vivimos hoy en día, donde el matrimonio tiene un valor diferente o un concepto diferente del concepto bíblico. Y esa es una de las más controversiales en el contexto en el que nos movemos hoy en día. Habla también de quien no sabe gobernar su propia familia, pues cómo podría cuidar la iglesia de Dios. Creo que el mejor modelo o el mejor ministerio es la familia, ¿no? Saber que tiene uno, lo que hablaba, un hogar bastante estable. Sí, y de ahí se desprende y se está insinuando de que una de las funciones del pastor es gobernar bien la iglesia. O
sea, hay un sentido de liderazgo aquí. No estamos hablando de una manera dictatorial, donde el pastor manda y todo el mundo hace lo que el pastor quiera. Eso no es el modelo bíblico, pero sí hay un sentido de liderazgo, hay un sentido de autoridad, donde la iglesia reconoce: esta persona es el pastor, esta persona es la persona que nos guía, que nos lleva al alimento sólido, que nos trae al pasto delicado y apacible, al agua de reposo. Esta es la persona que se encarga de esto, y hay cierto liderazgo acá. El pastor no está en la iglesia para hacer o deshacer lo que se le ocurre a un diácono, porque muchas veces, en nuestro contexto es al revés, específicamente en el contexto bautista, donde creemos, y bíblicamente estoy de acuerdo con eso, ¿no?, con un gobierno congregacional, donde la congregación tiene la autoridad, y pensamos entonces que el pastor se convierte en el monigote de los diáconos y de la congregación para hacer lo que todo el mundo quiera, y no es así. Hay un orden. Así mismo como el padre de familia gobierna bien su casa, el pastor también gobierna o tiene cierta autoridad de mayordomía. Exacto, tiene cierta autoridad de mayordomía sobre la congregación, y eso tiene que respetarse también. Se requiere, dice aquí, esta me llama bastante la atención. No, primero, no debe ser un recién convertido. Eso es uno de los, estamos hablando de los requisitos que muchos de los que hoy en día yo sé que de pronto tienen el afán de servir, de querer servir, y acaban de entrar, y yo sé que entran con esa llama, con ese fuego, como dice todo el mundo: escoba nueva barre bien. El que acaba de entrar a cualquier empresa, el que esto dice: ¿cómo trabaja ese muchacho? Vamos a ver después de un tiempo. Pero dicen, no debe ser recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Le está pasando esto hoy en día también a muchas personas que he visto que de un momento a otro tomaron una fama, ¿no? Sí. Una explosión, que es lo que hablábamos siempre en las redes sociales. Hoy en día es fácil hacer famosa a cualquier persona. Sí. Y sí, yo creo que sí, porque el problema está en que nosotros vivimos en un mundo de microwave, donde no queremos todo instantáneo. Y nos paramos incluso detrás de microwave para apurarlo más, para que todo sea rápido. Y con Dios las cosas toman tiempo. Es un proceso. La formación de nuestro carácter toma toda la vida. Y yo creo que una persona que es recién convertida, la Reina Valera dice: no un neófito, nuevo en la fe, no tiene todavía la madurez para lidiar con los problemas de la iglesia, ni tampoco tiene la madurez muchas veces para lidiar con sus propios problemas. Así que yo creo que la persona, lo que está queriendo decir Pablo acá es: tiene que haber un caminar con el Señor en esta persona, donde esta persona ha ido mostrando ciertos rasgos de su carácter. La pregunta es: ¿cuándo es que uno deja de ser un recién convertido? Yo creo, hay un tiempo donde uno ya deja de ser un recién convertido y puede estar listo para eso. Yo no creo que tengamos que decir: después de 3 meses ya eres maduro. Yo creo que eso va en dependencia de la forma en la que uno madura. No todo el mundo madura al mismo tiempo, no todo el mundo madura de igual manera, pero sí no es menos cierto que uno de los problemas que enfrenta una persona que es recién convertida es caer en el orgullo. Y eso es un problema, porque lo que Pablo está hablando acá es la conexión que existe entre la persona nueva en la fe y la presunción en la que Satanás cayó. Esto es el orgullo. Satanás cayó del cielo por orgullo. Cuando uno no tiene una vida en Cristo bien establecida y todavía estás nuevo en la fe, y uno empieza a darle ciertas responsabilidades a una persona, entonces viene aquello de que la persona se empieza a creer: ¿no? ¿Quién lo hace mejor que yo? Yo lo hago bien, mira tan poco tiempo que llevo aquí y soy mejor que tantas personas que llevan 10, 15, 20 años, y empieza entonces a crecer ese bichito dentro de uno puesto por el mismo Satanás, y al final del día caemos en un problema peor todavía que el anterior. Por lo tanto, todo tiene a su tiempo, ¿no? Cuando uno quiere hacer madurar el proceso de una persona rápido y hacerlo madurar con un paso igual con las frutas, ¿no? Tú agarras una fruta, la pones a madurar con químicos y la pones a hacer un proceso de maduración mucho más rápido, eso no queda bien. La fruta, y igual que el caso de la vida cristiana, tiene su tiempo de maduración, y no todo el mundo madura a la misma velocidad, ni tampoco no todo el mundo madura igual. Y esa es la parte que uno tiene que tener en cuenta cuando hablamos de no un neófito. Tú puedes llevar 20 años en la iglesia y ser un neófito. Tú puedes llevar 3 meses en la iglesia y tener más madurez que una persona que lleva 20 años en la vida cristiana. No se trata de tiempo, se trata del proceso de maduración que tú has tenido en la vida cristiana. Y definitivamente a veces las pruebas, ¿no? Las pruebas hacen que la persona, hacen que muestre de qué está hecho. Oh, sí, hacen que madure más rápido o que se vaya más rápido. Esa es la mejor forma que Dios tiene para hacernos madurar, la prueba. Y Santiago lo dice: bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce
todo eso que viene después, Paciencia. es el fruto de la madurez cristiana que se lleva a cabo por la prueba. Dice aquí, se requiere además, aquí el tema de, a mí no me importa, yo vivo mi vida y yo no, y allá Dios y yo. A mí lo que me importa es Dios y yo. No, pues aquí este versículo tumba mucho ese ladrillo que ponen muchas veces muchos cristianos. Dice en el versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Timoteo, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo, el testimonio. Sí, yo creo que eso es el testimonio más que todo. Yo estoy consciente de que uno nunca va a tener el 100% de la aprobación de todo el mundo en todas las áreas de la vida. Cristo dice que uno debe de considerarse bienaventurado cuando por causa del Señor nos vituperen y nos digan toda clase de mal contra nosotros, pero no termina ahí, dice, mintiendo. Siempre que sea mentira, todo lo que dicen de ti, las personas que no son cristianas, pues está bien, a Cristo lo llevaron a la cruz y decían que tenía demonio y todo, eso es parte del ministerio. Ahora, sí es cierto que la persona que es pastor, aunque no todo el mundo esté en la misma página con él desde el punto de vista, diríamos, doctrinal, desde el punto de vista, incluso a veces hasta personas que no son cristianas, no es menos cierto que esta persona tiene que tener un buen testimonio de los de afuera, es lo que está diciendo Pablo acá. Cuando una persona habla en la ciudad, el pastor X, y menciona a este pastor, que el consenso general de la ciudad sea, este es un hombre, un buen hombre de Dios. No le hemos podido probar nada. El hombre es honesto, el hombre es sabio. Yo no estoy de acuerdo con él, yo no voy a su iglesia. A lo mejor yo no soy ni cristiano, pero su vida, el hombre es un hombre tranquilo, el hombre es un buen hombre de Dios. Eso es lo que todos queremos. Tú no quieres escuchar por ahí que el pastor tal anda robando a la gente porque es un negociante, porque está extorsionando a las personas, y tú no quieres tener un mal testimonio de ese sentido en las personas en la ciudad, ¿no? Con respecto a ese pastor. Y yo creo, no quiero mencionar nombres, pero viviendo acá en Memphis, aquí hay varios que en la palestra pública y en los cambalaches y en todos estos lugares se mencionan que no tienen la mejor reputación en la ciudad. Y a eso es a lo que yo me refiero, que no debería ser. No debería ser. Por acá nos preguntan, hola, buenos días hermanos. Pregunta, ¿el ministerio o llamado está pues por encima de Dios? ¿Qué tan importante es ser ordenado o ponerse uno mismo como pastor o evangelista? ¿Habrá un respaldo de Dios ya que sé que hoy en día, que la gente sigue este tipo de ministerios? Gracias por sus temas, son muy profundos y edifican. Gracias para ti. Veo que nada más dice Roca, pero saludo, mi hermano. Dios te bendiga y gracias siempre por estar allí también en contacto con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Es el ministerio o el llamado está por encima de Dios? No sé si entiendo bien la pregunta, ¿no? Pero yo básicamente lo que quiero dejar saber acá en claro, Dios es el que llama. Y Dios es el que trae a las personas a su ministerio. No puede ser que alguien esté por encima, no puede ser que el ministerio esté por encima de Dios, porque Dios es el que llama. Dios es el que trae a esa persona ese llamamiento. Ahora, si lo que la persona está queriendo decir, porque esto es casi como lo que yo te pregunté ahorita, porque él dice que si hay algún respaldo de Dios cuando ordenan a una persona para un ministerio o se pone la misma persona y dice, yo voy a montar una iglesia y voy a ser pastor. Aquí es esa es la otra parte donde quiero llegar. Yo tengo un problema con eso cuando nosotros desvinculamos los dones y los ministerios y los llamamientos de la iglesia local. Yo quiero que entendamos precisamente eso, partiendo de este punto de vista. La iglesia local es central. Yo conozco muchos pastores, Ali, tampoco te quiero mencionar nombres acá por cuestión de ética, pero yo conozco muchos pastores que hoy en día son pastores y empezaron su ministerio porque se pusieron bravos con su iglesia local, se pusieron bravos con su pastor y dijeron, tú por tu lado, yo por el mío, yo voy a hacer mi iglesia porque yo también fui llamado por Dios. Y hoy en día tienen su ministerio. Y eso no es la forma en la que Dios está haciendo esto. ¿Por qué razón? Porque cuando uno mira la función en la forma en la que Dios hace las cosas, Dios llama a las personas dentro de una iglesia local con el propósito de equiparlos y traer en ellos un don del Espíritu Santo, en este caso el pastorado, para la edificación de la iglesia local. Si tú sientes el llamado de Dios a ser pastor y a dedicarte al ministerio pastoral, la primera entidad que respalda ese llamado es la iglesia que te vio nacer. Es la iglesia que está viendo los dones en función del ministerio.
Así es como es. Tú no puedes llegar ahora y decir, bueno, yo aquí era en mi país, yo era el apóstol Perico Pérez y aquí voy a estar en Estados Unidos y voy a hacer mi propia iglesia, mi propio apóstol. Así no funciona esto. Esto no funciona así. En el peor de los casos tú llegas, bueno, en el caso mío personal, y yo no creo que sea, yo no soy la excepción de la regla, pero yo de alguna manera creo que así es como debería ser, ¿no? Nosotros éramos pastores en Cuba. Llegamos a los Estados Unidos sin ningún deseo de ser pastor, entramos en una iglesia local, nos hicimos miembros de esa iglesia, poco a poco el llamado que Dios pone en uno empezó a salir, otras personas en la iglesia que nos conocían empezaron a ver ese llamamiento y empezaron a promover esa oportunidad y el ministerio pastoral llegó a nosotros una vez más como una secundación de la iglesia local. Eso, así es como yo creo que funciona. Tú vienes de tu país y en tu país tú eras el apóstol X, que yo estoy en contra ya de ese término por lo que hemos hablado otras veces. Pero bueno, llegas a Estados Unidos y aquí voy a empezar a hacer mi iglesia. Bueno, si tú tienes gente que te conoce, tú tienes gente que viene contigo de tu ministerio anterior, puede ser. Pero si aquí nadie te conoce, métete en una iglesia local, sé miembro de la iglesia local, deja que la misma iglesia entonces vea tus dones, vea tus capacidades y que el espíritu que te llamó a ti también confirme en esa iglesia el llamado que tú tienes y haz las cosas correctamente bien, porque así es como debería ser. Yo no creo que ninguna persona que por un interés personal, va a quedar redundancia, desee ponerse en rebeldía con su iglesia local y partir tú por un lado, yo por el otro, y voy a hacer mi iglesia y me voy a ir de aquí. Yo no creo que ese sea el método correcto para ser pastor. Eso, pues para responder ahí a nuestro hermano que está en estos momentos conectado, gracias, dice por aquí, estoy en el mismo sentir con el pastor Samuel, gracias por la sabiduría, un abrazo, bendiciones hermanos, saludos también y a quienes quieran de pronto opinar también sobre esto, recuerden que pueden comunicarse con nosotros 901-455-5060 o también a través de Facebook Live, ahí estamos, a través de Buenas Nuevas Network. Algo de música, ya regresamos para que continuemos hablando sobre eso, algunos requisitos y yo diría que muy importantes a la hora de decir Dios me ha llamado y tengo que mirar a ver si estoy cumpliendo de verdad con lo que se me está pidiendo, con el pénsul para tener que asumir esta materia que yo diría de las más importantes, la parte ministerial dentro de las iglesias. Estás escuchando Buenas Nuevas. Así es, pastor. Algo así como flamenco, ¿no? Sí. Como españolete. Sí. A esta hora de la mañana. Por ahí se escucha la castañuela por ahí atrás. Ah, sí. A esta hora y en este jueves a todos ustedes una feliz mañana, que Dios esté bendiciendo el fruto de sus manos, que ojalá sea algo bueno y que ojalá sea lo que Dios te ha mandado a hacer. Y si no es así, pregúntate hoy si de verdad dónde estás hoy o lo que estás haciendo y a dónde quieres ir, a dónde quieres manejar y a lo que tú de pronto le estás apuntando, esos son realmente los planes que Dios tiene preparados para ti, porque a veces a uno no le parecen, pastor, pero los planes de Dios son totalmente distintos y aunque uno en el momento dice, pero Dios, ¿cómo me va a mandar a hacer esto si yo no lo sé hacer? Él capacita también, él disipula primero, que es lo más importante, Él envía y hay una serie de requisitos de los cuales hemos estado hablando. Y de los cuales yo creo que más de uno se saltó la regla, ¿no? Sí. Se saltó la regla y quiso, antes de correr la carrera, primero ponerse la medalla. Sí. Y encontramos varios así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Varios. Que bueno, no vamos a traer a colación, pero si sabes que Dios te está hoy hablando a tu corazón, pregúntate y si no es así, o sea, hay una frase que dice, pregúntate si lo que haces o lo que has hecho es lo que estás recibiendo y es lo que vas a recibir. Tú verás si esto te alegra o te da miedo. Sí, sí, yo creo que sí. Y eso tiene que ver con la parte pastoral también, ¿no? Mira, uno siempre batalla en la vida cristiana con la incapacidad humana para el ministerio pastoral. Yo creo que eso es algo que uno siempre... uno nunca va a perder. Y yo creo que el día que uno pierda eso, pues estamos en peligro, ¿no? Y yo creo que de alguna manera ese temor a servir al Señor, ese temor a pararnos delante de una congregación, siendo el vocero de Dios, representando bien al pueblo de Dios, o la palabra de Dios al pueblo, siempre va a ser un temor. Esas palpitaciones del corazón que se aceleran los segundos antes de subir al púlpito, cuando vas a predicar. Eso es normal. Yo iba a preguntar algo relacionado con eso. ¿Está bien sentir
sentir temor, sentir ese terror de abrir la palabra y hablarle de la palabra a la congregación? ¿Se siente eso? ¿O es como le pasa a muchos artistas que ya se han vuelto tan tarimeros, Bueno, ya han estado en tantas tarimas que se suben y normal se sienten como dando un show, un stand-up comedy o algo así? mi punto de vista es, está mal no sentir eso. Ahí, Está cuando mal. ya pierdes eso, Cuando ya pierdes eso hay un problema en tu vida. porque yo creo que ese miedo te lleva a ti a pensar que de verdad Dios me va a usar en este Sí. momento, Y no o son mis solamente, palabras. y no solamente es el hecho de saber que vas a hacer, si Dios te va a usar o no, es saber que tú vas a representar bien la palabra del Señor delante de una congregación que puede ser la última vez que escuche la voz de Dios. Wow. Y como dice un predicador acá en Estados Unidos, tú vas a ser llamado a contar por lo que dijiste en ese momento. ¿Sabes? Esas palpitaciones que se aceleran delante de uno cuando ya está cantando la última canción y los últimos versos de la última canción antes de subir al púlpito, esperando la seña del que está tocando el piano que te diga ahora es, eso es un problema cuando uno lo pierde. Eso es normal. Ajá. Y eso debería estar siempre ahí. Eso debería ser parte de uno siempre. Esa responsabilidad de saber que ahora voy a hablar en nombre de Dios al pueblo de Dios. Y yo voy a ser el instrumento que, por supuesto, a través de los medios que yo usé durante la semana, Dios está trayendo su palabra. Yo voy a hacerlo lo mejor que yo puedo. Por eso es que yo estoy en contra, Ali, de toda aquella persona que dice que Dios lo ha llamado al ministerio pastoral, pero no le da ningún valor a la educación teológica. Yo tengo un problema muy grande con eso. Con aquellas personas que le dan prioridad al llamado. Yo no estoy diciendo que Dios solamente llama a los teólogos, ni que todas las personas que van a ser llamadas al ministerio pastoral tienen que hacer un doctorado en teología. Yo no estoy diciendo eso. Pero yo estoy diciendo que una de las características que uno puede ver en una persona llamada por Dios al ministerio pastoral es que valora la educación teológica y la busca lo más que puede entre sus recursos posibles, porque entiende la necesidad y la responsabilidad que uno tiene delante del Señor cuando se para ahí detrás. Y entiende que la preparación teológica es una herramienta que te ayuda a exponer la palabra del Señor de manera correcta en la congregación, para el beneficio de la congregación. Así que en ese sentido yo tengo un problema con toda aquella persona que dice que es llamada por Dios, pero no le interesa para nada la educación teológica o la preparación teológica. Preparación. Para mí eso es contraproducente. Es como que la persona que dice que le gusta, no sé, voy a poner un ejemplo, le gusta, fanático de las carreras de carro Fórmula 1 y no le gusta manejar un carro. Algo así. O es una persona que dice que le encantan las cosas, pero no sabe nada de estas cosas y no le interesa nada de eso. Eso para mí es contraproducente. Yo no estoy diciendo, como decía, que todo el mundo que es pastor tiene que ser un doctorado en teología, pero todo el mundo que es pastor tiene que todos los días esforzarse por hacer crecer un poquito más su conocimiento bíblico, porque de qué vas a hablar en el púlpito después. Y si tú no valoras eso, ¿qué importancia tú le das a esos 45, 50 minutos que tú estás predicando ahí, sabiendo que pudiera ser la última vez que una persona que está en tu congregación escuche la voz de Dios? Para mí eso significa mucho. Aquí veo yo que nuevamente se hace como hincapié, otra vez en lo mismo. Dice más adelante, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, otra vez con el tema de la borrachera, no codicioso nuevamente del tema de las ganancias mal habidas o del dinero, deben guardar una conciencia limpia, el misterio de la fe, que primero sean puestos a prueba, sí. Ya lo estamos hablando, y después, si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan como diáconos. Y después se va al versículo 11 diciendo, asimismo las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Y ya terminando nuevamente en el versículo 12, nuevamente habla, el diácono debe ser esposo de una sola mujer. Ahí también nuevamente recalca lo que al principio empieza diciendo. Sí, el diaconado es otra función que yo también creo que Dios trae con el propósito de servir y equipar la iglesia. Diácono básicamente significa servidor. Es la persona que sirve la mesa. Es el mesero en un restaurante, el waiter, como decimos acá en los Estados Unidos. No el que manda en la iglesia. No y a veces al revés. Sí, yo sé por qué lo digo. No el que manda en la iglesia. Yo también. No el que manda en la iglesia ni que le dice al pastor lo que tiene que hacer. No. El diácono es un servidor que es desde Hechos capítulo 6
encontramos que los diáconos surgen para responder a una necesidad de servicio en la iglesia, mientras que los pastores, los apóstoles, se encargaban de la predicación y de la oración, que es primordial en la iglesia. Obviamente los pastores no tienen tiempo para servir a las mesas, para suplir todas las necesidades de la iglesia y al mismo tiempo predicar bien y preparar un mensaje bien y pasar tiempo en comunión con el Señor. No quiere decir tampoco que el pastor vive en una burbuja de agua, nadie lo molesta y si tiene algún problema algún hermano, llama al diácono. No. Tiene que haber un equilibrio con todo esto acá. Pero mi punto con respecto al diaconado es que el diaconado es una persona que está para servir, no para mandar y no para tener un título o para tener un cargo en la iglesia. Ni tampoco el diácono está esperando ser, ¿cómo se dice? Promovido, ¿no? Sí, exacto. No debe ser así. No debe ser así. Yo creo que nosotros tenemos que enseñar un poquito más, ser más bíblico, ¿no? En nuestro contexto nuestro hoy en día, la función del diaconado, la función del pastor, la función de los oficios en la iglesia, porque yo creo que nosotros hemos llegado al punto donde nos importa más el título, nos importa más la posición que lo que implica el título y la posición. Y eso es parte de la educación cristiana que tenemos que tener, de la educación de lo que es la palabra del Señor dentro de lo que es el mundo eclesiástico nuestro. Pastor, eso prácticamente también es lo tuyo, ¿no? Dentro de las varias materias que de pronto a ti te han formado dentro del seminario y demás, en la parte de educación cristiana, ¿no? Sí, bueno. Enseñas mucho también esa parte porque hoy en día creo que es una materia olvidada dentro de las iglesias, educación cristiana. Sí, y eso es parte del trabajo, no solamente mío, sino yo creo que de todo pastor. Sí. Acuérdate que te decía, cuando uno baja a Efesios si tenemos en cuenta que los apóstoles y los profetas no están funcionando hoy en día porque ya las bases del ministerio están puestas en la enseñanza de los apóstoles y los profetas, entonces lo que tenemos hoy en día es evangelistas y pastores que sean maestros. Yo creo que, y Pablo lo dice en esos versículos que estamos hablando, apto para enseñar. Yo estoy en contra de un pastor que no sepa enseñar. Para mí es contraproducente el hecho de un pastor que no sepa enseñar la palabra del Señor. No estoy hablando aquí que no sepa predicar, no estoy hablando de que no va al hospital a ver al enfermo, que no está pendiente de la persona que está postrada en una cama, que no está tanto del hermano que no fue el domingo en la iglesia. Eso también lo hacen los diáconos. La función primordial del pastorado es la enseñanza y la predicación, a través de la predicación. Tú te paras detrás de un púlpito el domingo y tú estás enseñando mientras expones la palabra del Señor. Por lo tanto, un pastor que no sepa enseñar es como decir un mecánico que no sepa arreglar un carro. No sabe nada de carro. Un médico con una bata que no sabe operar y que no... Exactamente, ese es el punto donde yo voy. Por eso es que para mí no es pastores y maestros, dos cosas diferentes, dice el apóstol Pablo. Para mí son una sola cosa, pastores que sean maestros. Y trayendo la analogía del Salmo 23, de que el pastor es el que se encarga de llevar a la congregación, a la oveja, al pasto delicado, en la palabra del Señor, al agua de reposo, a preparar una mesa delante de la iglesia en sentido espiritual, ¿no? De un deleite espiritual donde la iglesia sale el domingo edificada, nutrida de la palabra del Señor a través de la enseñanza pastoral. Eso para mí es primordial. Y por eso es que no puede ser un neófito, no puede ser un nuevo en la fe, porque tiene que tener un contenido que poder enseñar, tiene que tener una vida que respalde lo que Dios ha hecho en su vida con respecto a eso. Y esa es la parte donde yo estoy un poquito en desacuerdo con lo que se ve en el mundo nuestro hoy en día, con respecto a que cualquiera persona que dice 2 o 3 palabras bien en un púlpito, usted es pastor, espérate. Usted tiene que saber enseñar. Y para saber enseñar, tienes que haber aprendido algo, tienes que tener un contenido, tiene que haber una vida, tiene que haber una formación en tu vida. Mira, por los años 90, Ali, a lo mejor tú conoces esto también, hubo un caso en Centroamérica de un niño que hoy en día debe estar por los 30 y tantos años. Sí, de... El niño predicador. ¿Quién era? Algo así, un niño predicador que con una autoridad hablaba y sabía versículos. Sí, exacto. Y la gente lo veía, lo seguía, y que Dios lo ungió, Dios está con él. Lo último que yo supe de ese niño es que creo que toca algún tipo de instrumento musical, está involucrado de alguna manera, está casado, tiene hijos, está involucrado en algún ministerio en la música. Pero mi problema con eso está, Ali, en que... Nazaret Castillo, sí, que ya está grandísimo, sí, y ahora está como... hace algo como con la música. Sí, exacto. Mi punto es el siguiente con respecto a eso. Yo escuché varias de sus predicaciones cuando era niño y cómo se hablaba con autoridad y con todas esas cosas. Mi problema es el siguiente, Ali. El
pastorado se forma en una persona por los golpes y las vicisitudes que Dios te hace pasar. Cuando una persona se para detrás del púlpito y dice, Dios ha sido bueno, Dios es bueno, es porque yo en mi vida he experimentado la bondad de Dios. Cuando una persona se para, esa es la razón por la que yo creo que todas estas cosas de 1 Timoteo capítulo 3 son importantes. Cuando yo me paro a una persona y vamos a empezar a hablar de consejería matrimonial, yo espero, al menos la persona que está del lado allá, espera que yo entienda las situaciones por las que él está pasando, porque yo también estoy casado, porque yo también batallo con mi esposa, porque yo también batallo en mi vida matrimonial, porque Dios ha sido bueno en mi matrimonio. Esa es la parte donde yo creo que nosotros tenemos, esa es la razón por la que yo creo que Jesucristo en hebreo se nos muestra como el sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades, que entiende lo que pasamos. Y yo tengo un problema, mi mayor siempre, yo no estoy tirando en contra de la vida de Nazaret Castillo ni nada por el estilo, no me malinterpreten. Mi punto de vista es que un niño a la edad de 5, 6, 7, 8 años, cuando tenía Nazaret Castillo, no tiene esta preparación que no se da en un seminario, esta preparación que se da en los golpes del caminar a diario con el Señor. Que te paras detrás de un púlpito y tú puedes decir con toda la autoridad del mundo, porque tú lo has vivido, Dios ha sido bueno. O el Dios de la Biblia es bueno. Y tú lo puedes vivir porque tu vida ha experimentado eso. Porque tú puedes pasar porque tú has sido también un hombre que a través del sufrimiento y el quebranto, Dios ha ido formando ciertas cualidades en tu carácter que te llevan a ese punto. Y yo no veo eso en un niño de 8 o 9 años. Tengo aquí un audio, Miguel Ferrara. Muy buenos días desde cualquier lugar del área de Memphis. ¿Cómo estamos, hermano? Buenos días. Buenos días, mis amigos. Que el Señor les bendiga un día más. Qué bueno Bien. Que esa bendición de poder abrir nuestros ojos el día de hoy se nos dio nuevamente. Así es. Me gusta mucho lo que dice el pastor Samuel en cuanto a la preparación, ser un pastor, ser alguien, no necesariamente el pastor, sino un predicador, alguien que se va a parar frente a la gente. Lo hablo por mí, en mi propio concepto. A mí me gusta saber el contexto de las cosas. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo cuando la mujer de Lot le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuál es el contexto de eso? ¿Sabe por qué? Porque yo he escuchado muchas prédicas que le tiran palos, maldicen a la mujer de Lot y esa hija del diablo, se lo estoy diciendo en términos de la gente, de los predicadores que yo he escuchado, esa hija del diablo, que no sé qué. Pero ¿por qué le dijo la mujer de Lot eso a Lot? Eso es por poner un ejemplo. Entonces, cuando uno se prepara, cuando uno ve el contexto de por qué sucedían esas cosas, la prédica o el mensaje, ¿no? Llega más profundamente, porque no todos van con el mismo objetivo solamente de recibir. Yo creo que hay muchas personas que van con el objetivo de ver en qué error se agarra, para agarrar al predicador y decir, en esta iglesia no se da la palabra del Señor, por decir de esa manera. Entonces yo creo que la preparación, por decirlo así, de una u otra manera profesional, tiene mucho que ver. Y muchas veces hay una excusa de decir, es que Dios prepara a los que llama, no llama preparados. Y esa es una excusa para no prepararse. Y me llama la atención que Jesús, a temprana edad, ¿en dónde estaba? Dice, en el templo, enseñando, pero también, si estaba en el templo es porque también estaba aprendiendo. Ese es mi punto de vista. También. Y a mí me gusta ver que cuando alguien empieza a repetir ciertas cosas, me gusta irme más allá del contexto para saber qué es lo que realmente en la palabra del Señor se dio. Ese es mi comentario y Dios me los bendiga siempre. Muchas gracias, Miguel. Ahí, de acuerdo, sí, ¿no? Sí, gracias, Miguel. Y corrigió, no era la mujer de Lot, era la mujer de Job. O sea, la mujer de Lot quedó petrificada. Sí, gracias, Miguel, por ese comentario. Yo también he escuchado mucho esa frase, ¿no? Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Bueno, pregunta, ¿tú eres llamado? Sí, ¿por qué no te capacitas? Así es. Esa es la pregunta, ¿no? Si tú quieres, y es la única manera en la que podemos derribar ese argumento, ¿no? De que y mira, nosotros vivimos en un país, en los Estados Unidos, y yo creo que casi todas las personas que nos escuchan viven en este país, donde nosotros, en este contexto de Estados Unidos, no existe una justificación creíble para no prepararse desde el punto de vista teológico.
no la hay. Donde quiera que hay un seminario, donde quiera que hay una iglesia que tiene un instituto bíblico, donde quiera. Aquí hay la posibilidad de prepararse desde el punto de vista teológico. Nosotros no vivimos en los países nuestros donde el seminario nos queda a miles de millas en una montaña, donde no podemos ir, donde no tenemos dinero, donde las personas de nuestra iglesia no pueden pagar un seminario, donde yo tengo una familia que atender. No es el caso acá en los Estados Unidos, mucho menos en los Estados Unidos, en un lugar donde hasta por Zoom hoy en día tú puedes tener una enseñanza bíblica. Así que yo creo que de cierta manera nosotros no podemos jugar con esa justificación, al menos ya más. Yo creería también que si uno se prepara o lo preparan a uno, ¿no? Para algún trabajo, cuando entras a alguna factoría o alguna compañía, tienes una inducción para poder hacer las cosas y ya en medio de la práctica vas aprendiendo. No se compara el trabajo secular o lo que uno pueda hacer, el talento que Dios haya tal vez ido desarrollando en uno con una empresa X, con enseñar la palabra de Dios. Creo que va más allá, ¿no? Va el hecho también de interiorizar lo que la palabra de Dios también te está enseñando, porque está el caso también, Paz, de gente que sabe mucho de la palabra de Dios, pero tampoco de amor nada, ¿no? Como que se quedan en que muy bien en la enseñanza, pero su vida, lo que hablábamos ahorita, no refleja lo que está enseñando. Sí, es que la enseñanza cristiana es algo holístico, ¿sabes? Tú tienes que conocer ambas cosas. Tú tienes que de alguna manera u otra saber, ¿no? Tu enseñanza no se puede quedar en tu conocimiento, tiene que pasar a la práctica. Y eso es parte también de la vida cristiana, eso es parte de la preparación que Dios va desarrollando en una persona con respecto al punto de vista ministerial. Y eso no se aprende, como decíamos ahorita, en el caso de Nazaret Castillo, eso no se aprende porque te memorizas algo para decir en el púlpito y la gente piensa que porque tú tienes buena dicción, porque eres un niño que te expresas bien a pesar de la edad que tienes, este es el don de Dios. El don de Dios se desarrolla en la persona de otra manera. Vuelvo y digo, no estoy en contra del Ministerio de Nazaret Castillo, nada por el estilo. No estamos tirando al muchacho por tierra. Estamos poniéndolo el ejemplo porque lo hicieron famoso, creo yo. Sí. Y lo hicieron famoso, para mí, quemaron etapas de su vida. Pero bueno, hoy en día no. Sí, para mí quemaron etapas de su vida haciéndole pensar en lo que no era y haciéndole creer a la iglesia otras cosas por el simple hecho de que el niño se expresaba bien y hablaba bien. Pero al final del día yo no creo que el niño Nazaret Castillo de 8 o 9 años tenga la oportunidad de aconsejarte a ti o a mí qué hacer con un matrimonio que está por el piso. Así es. Ni tampoco, ese es el punto donde yo voy. Y esa es la parte donde yo digo, Dios se encarga de formar a sus soldados debido a los golpes del ministerio. Y eso se ve más adelante cuando uno empieza a vivir una vida cristiana y uno dice, ok, aquí vemos ahora una persona preparada, una persona que Dios ha formado, una persona que creemos que es el pastor. Pastor, ya para terminar y dejar, digamos, el intro, la introducción de mañana, ¿cómo te gusta ir a ti los domingos a la iglesia vestido? Tú me has visto. Yo sé. Tú me has visto. Yo sé. Yo te lo voy a poner de esta manera. Y yo sé que yo soy, y Miguel, si nos está escuchando también, me lo ha dicho, no lo ha criticado, me lo ha dicho otras veces, pero sí. yo te lo pongo de esta manera. Si a ti te invitara hoy, tú recibes en tu casa una invitación hoy para ir a almorzar con el presidente de los Estados Unidos a la Casa Blanca, ¿cómo tú vas vestido? No me puedo ir así, ni siquiera como estoy ahorita. Ok, imagínate si te está invitando cada semana el Rey de Reyes a pararte en su presencia. Así es. Con eso te lo dejo todo y te abro la puerta para mañana. Para mañana. Y ustedes vayan pensando, ¿cuál es la manera correcta para ir? Dejen los comentarios si quieren hoy por aquí o a través del WhatsApp o donde quiera, manden un audio y mañana yo los voy a reproducir y vamos a leer un poquito si hay alguien que se atreve a decir cuál es la manera correcta, estamos hablando, para ir a la iglesia. Mañana, dice por aquí Miguel Ferrara, el pastor siempre va excelente, con una excelente vestimenta, pero mañana vamos a ver porque hay gente que tal vez de pronto en esto dice, no, allá no se me metan. Yo cambio mi look, me quito los aretes, me pongo, pero no se metan hacia allá. Así que mañana vamos a estar hablando un poquito sobre eso, que también hace parte de la parte ministerial de la iglesia y de cómo de verdad Dios también va haciendo la obra no solamente por dentro, sino por fuera. Y déjame dejar en claro ahí que eso no quiere decir nada con el simple hecho de aquello como ven al Señor tal como estás. Sí. Okay. Yo quiero poner la premisa de que aunque nosotros vamos delante del Señor, una vez que estamos en Cristo, porque vamos a la mesa del Rey,
Eso no quiere decir que tenemos que menospreciar a la persona que llegó diferente. Eso no quiere decir que tú, porque eres nuevo en la fe, porque acabas de nacer de nuevo y no tienes quizás esa ropa, porque en el mundo en que tú te mueves no tienes esa ropa, no puedes ir. No. El hijo pródigo llegó delante del padre, todo harapiento, todo sucio, tal como está. El padre se encargó de ponerle un vestido nuevo, un anillo nuevo, de hacerlo un hijo. Así que yo quiero que eso quede claro de ahora en adelante. No sé, que haya personas que nos están escuchando acá hoy que esta noche vayan a pedir su alma y se vayan al cielo con una equivocación, sí, y no lleguen mañana a programas mañana. Sí, espero que no sea el caso de que me esté escuchando, pero quiero dejar en claro eso. Hay una diferencia muy grande entre venir a Cristo por primera vez y otra muy distinta entre ir todos los domingos a la mesa del Rey. Esa es la parte que quiero que mañana veamos. Y que volvemos a lo mismo, ¿no? Hay cosas que se sacan de contexto para crear simples pretextos. Pastor, oramos. Oramos. Gracias, Padre, por este día, Señor, por la fidelidad, misericordia, bondad tuya, Señor. Tu gracia que se extiende hacia nosotros un día más y nos permite poder estar acá, Señor. Te ruego, mi Dios, que tú nos des la oportunidad de poder, Señor, honrarte. Perdónanos si te hemos fallado, si te hemos dicho algo que a ti no te agrada, Señor, en este momento, si no hemos representado tu palabra de manera fiel. Bendice a las personas que nos están escuchando, las personas que han interactuado con nosotros, Señor, las personas que han dejado sus comentarios, sus preguntas, y también aquellos, Padre, que quizás por cuestiones de trabajo o tiempo nos escuchan, pero no pueden interactuar con nosotros, y también aquellos que eventualmente van a ver este video de manera diferida. Que este programa, Señor, Un Día Mejor, sea básicamente eso, la oportunidad de comenzar contigo un día mejor. Y de también, Padre, de poder ponernos a cuentas contigo, Señor. Que podamos también, como emisora, Señor, seguir siendo un faro de luz y esperanza en esta ciudad. Que Buenas Nuevas siempre tenga eso, Señor. El mensaje de las buenas nuevas disponible para toda persona que nos esté escuchando. Bendice el colectivo de esta emisora. Toda persona que tiene que ver con este trabajo, Señor, ya sea en micrófonos, fuera de micrófonos, y que hace posible todas estas cosas, Padre. Protege, Señor, provee lo necesario y ayúdanos, Señor, a vivir en santidad un día más. En el nombre de Jesús. Amén.